La misión de Jesús. La misión de Jesús consiste en redimirnos mediante su humillación y el sacrificio voluntario de su propia vida, en una cruz, de las consecuencias de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo realizó Dios Padre su plan salvador? Para realizar este plan de salvación, Papá Dios escogió el camino de la redención. Dios Padre ha querido salvar a esta humanidad mediante un plan redentor ejecutado por su Hijo único Jesucristo, nuestro Señor. Dios Padre decidió que Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en su amor misericordioso, fuera juzgado, y recibiera el castigo que cada uno de nosotros merecemos por ser pecadores, sufriendo la humillación, la tortura de terribles dolores, derramando su sangre y sufriera la muerte en una cruz, como un pecador delincuente de la época. Jesús tomó el lugar que debió ocupar Barrabás. Barrabás, a pesar de sus malas acciones, fue liberado. Barrabás representa a la humanidad pecadora, o sea, a cada uno de nosotros, culpables de pecado, violadores de las leyes de Dios Padre. Barrabás, que era acusado de rebelión, fue indultado y liberado de ser condenado y ejecutado en una cruz. En su lugar, juzgaron, condenaron y ejecutaron a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Barrabás conservó la vida, a pesar de su culpabilidad, mientras que Jesús, que era inocente, fue ejecutado en una cruz. Jesús redimió a Barrabás, pagó sus culpas, muriendo en su lugar, le devolvió la libertad y la vida. Quiso Jesús, en su amor infinito y su amor personal por ti, recibir el castigo de muerte, que tú mereces, para salvarte de la justicia de Dios por haber violado sus leyes. Así lo anunció Jesús según está escrito. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Lucas 22, 19-20 y Juan 1 a 29. Y luego este anuncio, hecho por Jesús, en su última cena con sus discípulos, se materializó realmente en la entrega por su propia voluntad, de su propia vida, a una muerte de cruz. Con esta acción Jesús redimió a toda la humanidad de las consecuencias de sus pecados. Así lo explica San Pablo en Romanos 5, 12-21. Y Romanos 5, 6. Por la muerte de Jesús Dios Padre hace justicia. Y nos regala su misericordia. Él hace justicia, porque en la muerte redentora de Jesús, es cobrada y pagada por anticipado la cuenta que por ser pecadores, cada uno de nosotros tiene pendiente con el tribunal de Dios. Él nos regala su misericordia, porque con la muerte redentora de Jesús, al redimirte de las consecuencias de tus pecados, Jesús te libera, te salva, te hace merecedor de la salvación. Salvación que consiste fundamentalmente en tres cosas que son: 1. Tener vida eterna. 2. Liberarnos del juicio de Dios. 3. Pasar de la muerte a la vida. Juan 5 a 24. Por eso Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Juan 14, 6, porque Él es el Redentor del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo cuanto hizo y le sucedió a Jesús fue planeado y realizado por la voluntad de Dios Padre. Jesús confirmó este plan redentor y salvador de Dios Padre, con el sello de la verdad de Dios, al vencer el reino de la muerte, mediante la resurrección de todo su ser, su cuerpo y su espíritu. Jesús, después de ser muerto, resucitó al tercer día de entre los muertos. Jesús está vivo. Hechos 10, 39-43. Pero Jesús no solo nos redimió de la culpa, la condena, la muerte espiritual, y la muerte física, sino que con su resurrección nos hizo herederos de una vida nueva semejante a su propia naturaleza de resucitado, libres del dolor, la transitoriedad, la esclavitud al pecado, y libres de la naturaleza mortal de este cuerpo carnal.
Jesús nos dio en fe y esperanza, un cuerpo como el de Él, con su propia naturaleza de resucitado. Tal como ellos lo percibieron, cuando lo vieron, escucharon, partieron el pan, y desayunaron pescado con Él, después de haber resucitado. Juan 21:1-14, Mateo 28:16-20, Marcos 16:14-18, Lucas 24:36-49. Tal como lo explica San Pablo, ¿no saben ustedes que al entrar en unión con Cristo Jesús por el bautismo, entramos en unión con Él en su muerte, pues por medio del bautismo, fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva así como Cristo fue resucitado de la muerte por el glorioso poder del Padre? Porque si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya así también lo seremos en su resurrección. Jesús es el Cordero de Dios, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Él está vivo. Hermano querido, si has leído con atención todo lo anterior, tienes que darte cuenta, que Papá Dios, ya ha realizado todo lo necesario para liberarte de las consecuencias de tus pecados, y ponerte en la debida relación con Él. Ahora te toca a ti hacer tu parte en este plan de Dios. La Biblia dice que la manera como Dios Padre nos pone en la debida relación con Él, es mediante la fe, y solamente la fe. Romanos 1:16-17. Por esto, para recibir y disfrutar la salvación que Jesús te da, y que ya te fue regalada, solo tienes que hacer una sola cosa: escucha la palabra de Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios, recíbelo y acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Juan 1:12, Juan 5:24-25, Romanos 10:8-13. Esto es hacer el bien, esto es el camino de la salvación. Esto es aceptar el plan redentor y salvador de Dios Padre. En la vida práctica de cada día, de un cristiano, esto significa adorar a Jesús y someternos a su señorío, mediante el conocimiento y la práctica de su palabra, en todos los tiempos y espacios de nuestra vida terrenal. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan 5:22-23. Jesús dijo: aquel que me ama es el que oye mi palabra y las hace, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:23-24. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Juan 12:48.